Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. ¿Qué tal, niños? Bienvenidos una vez más a su clase de personal social. Espero que en casita estén muy bien y así puedan prestar atención. Bien, niños, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, pero antes vamos a recordar el tema de la clase anterior. Entonces, empecemos. Bien, niños, ahora sí podemos recordar nuestra clase anterior. A ver, ahí en casita, ¿alguien me puede decir de qué tema tratamos? Muy bien, hemos tratado acerca de la fundación, ¿no? E historia de Huánuco. Muy bien. Huánuco fue fundada el 15 de agosto de 1539. Muy bien, niños. ¿Y quién habrá fundado Huánuco? Ah, muy bien, Pedro de Gómez de Alvarado y Contreras, ¿verdad? Él fue un español que en ese entonces estaba rigiendo Huánuco. ¿Y dónde está ubicado Huánuco? Muy bien, en 2 de mayo, La Unión, ¿verdad? Bien, ¿y con qué nombre habrá fundado Huánuco? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, con el nombre de la muy leal y noble ciudad de los caballeros de León. Bien, niños, ¿pero Huánuco se quedó en 2 de mayo o se trasladó? Claro que sí, Pedro Barroso, que en ese entonces estaba de gobernador, decidió trasladar a Huánuco. ¿En dónde? En el Valle del Pilco, donde nosotros estamos actualmente, ¿verdad? Por 3 razones. La primera razón es porque hacía demasiado frío, ¿verdad? Segunda razón era porque nosotros estábamos siendo perseguidos en ese entonces por el Inca y Yatupac, ¿verdad? Muy bien. Y la tercera razón, es porque nosotros no podíamos desarrollarnos en su gran totalidad en ese lugar, ¿verdad? Muy bien. Por eso nos encontramos aquí, que antiguamente se llamaba el Valle del Pilco. ¿Por qué Valle del Pilco? Porque había antiguamente esas aves, ¿no? Que se llamaban pilco. Muy bien, niños. ¿Sabes cuántos años de fundación está cumpliendo Huánuco? Muy bien, por ahí me dicen Miss, estamos cumpliendo 481 años de aniversario, niños. Muy bien. Ahora sí, hemos recordado nuestra clase anterior. ¿Qué vamos a hacer, niños? Bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Acompáñenme. Bien, niños, ahora vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Tú quieres saber cuál es el tema del día de hoy? Muy bien, el tema que vamos a tratar es etapas de la historia del Perú. Muy bien, niños. Bien, tenemos la época pre-inca, época inca, época de la conquista, época del virreinato, época de la independencia y época de la república. Muy bien, niños. Vamos a iniciar contando acerca de la época pre-inca, ¿sí? Muy bien. Aquí se han desarrollado varias culturas, ¿verdad? Bien, comenzamos por la cultura chavín. Ahí se dan, ¿no?, las cabezas clavas. Luego tenemos a la cultura paracas, que resalta, ¿no?, por sus fardos funerarios, porque tenían una forma peculiar de enterrar a la gente que se moría. Bien, luego tenemos a la cultura nazca, ¿sí? Se caracteriza por tener líneas, ¿sí? Muy bien, y son llamadas líneas de Nazca. Estas líneas les servían a esas personas para poder realizar sus riegos, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos otra cultura más. ¿Cuál será? La cultura mochica.
se caracteriza porque ahí se encuentra el señor de Zipán. Muy bien. Luego tenemos la cultura, ¿qué cultura será? Tiahuanaco. Se caracteriza, ¿verdad? Porque ahí que se encuentra, a ver qué se encontrará. Muy bien, por ahí lo dijeron, la portada del sol. Muy bien, niños. Finalmente, ¿qué cultura? A ver. Muy bien, por ahí me dicen Miss, he escuchado hablar acerca de la cultura chimú. Y a ver, ¿por qué resalta la cultura chimú? Muy bien, por el tumi de oro, ¿verdad? Bien, niños. Todas esas culturas que nosotros mencionamos resaltan en la época pre-inca. Ahora vamos a hablar acerca de la época inca. A ver, ¿por qué habrá resaltado? ¿Tú te acuerdas que en esa época los incas han gobernado diferentes lugares? ¿Sí? Muy bien. Incluso, ¿no? Aquí podemos ver la historia de Mama Ocllo y ¿quién más? También podemos ver la historia de los hermanos Ayar, ¿no? Y luego finalmente podemos ver la historia ¿de qué? Del Tahuantinsuyo, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que el Tahuantinsuyo se refiere a 4 regiones, pues aquí se da. Bien, ¿y por quién habrá sido dirigido el Tahuantinsuyo, estas 4 regiones? Por el Inca Pachacútec, ¿verdad? Muy bien, niños. Bien, niños, ahora vamos a hablar acerca de la época de la conquista. Es aquí donde los españoles llegan a América y realiza la expedición 3 personajes principales. ¿Cuáles son? Muy bien, el primero es Francisco Pizarro, luego tenemos a Diego de Almagro, finalmente tenemos a Hernando de Luque, ¿verdad? Son 3 personajes importantes que llegan aquí, ¿verdad? A América. Ellos vieron, ¿no?, que teníamos grandes riquezas. Por ello, mandan, ¿verdad?, al primer virrey, se podría decir, de España. ¿Y quién fue el primer virrey que llega aquí? A ver. Muy bien, Blasco Núñez de Vela. Bien. Cuando nosotros hablamos ahora de la época del virreinato, estamos hablando de que ya los españoles nos rigen a nosotros, ¿verdad? Vienen y básicamente a nosotros nos gobiernan. Muy bien. Pero nosotros nos quedamos así tranquilos porque te acuerdas que en esta época básicamente los españoles a nosotros nos oprimían, vivíamos como esclavos, ¿te acuerdas? Muy bien, es aquí en la época del virreinato donde surgen grandes héroes, ¿verdad? Bien, niños, muy bien. Pero ¿qué pasa después? A ver. El Perú tenía que independizarse, ¿no? Muy bien, niños. El Perú, ahora en la época de la independencia, ¿no?, llega la independencia de nuestro querido Perú. Pero ¿quién es aquella persona que independiza Perú? A ver. Muy bien, por ahí me dicen Miss, el que ha independizado Perú es ¿quién? Don José de San Martín. ¿En qué año? A ver, niños. El 28 de julio de 1821, ¿verdad? ¿Y dónde se da esta independencia? Se da en la Plaza de Armas. ¿De dónde? De Lima. Muy bien, niños. Bien, niños, ¿ustedes se acuerdan cuando hablamos de don José de San Martín qué frase decía? Claro que sí. Decía lo siguiente: desde este momento el Perú es libre e independiente, ¿verdad? Por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Y terminó diciendo las siguientes palabras: viva la patria, viva la libertad y también que viva la independencia. Muy bien, niños. Luego vamos a hablar acerca de la época de la República. Bien, cuando nosotros hablamos de esta época de la República,
¿Adivina qué? Estamos hablando de los presidentes que ha tenido Perú, ¿verdad? Muy bien. ¿Y tú quieres saber, cuál habrá sido el primer presidente? ¿O quién será actualmente nuestro presidente? Claro que sí. El primer presidente que nosotros hemos tenido se llamaba José de la Riva Agüero, ¿verdad? Y actualmente nosotros contamos con un presidente o no. Claro que sí, ¿verdad? Es aquel presidente que le tocó la tarea más difícil, niños. Estamos pasando por una situación deplorable, pero es aquella persona que sale ahí en las noticias, ¿no? Y nos da esperanzas, quizás. Muy bien, estamos hablando de Martín Vizcarra Cornejo, ¿verdad? Muy bien, niños. Ahora hemos conocido en grandes rasgos, ¿verdad? Tal vez la etapa de las historias del Perú, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos en grandes rasgos, hablamos de época preincaica, es decir, hablamos de las grandes civilizaciones que aquí se han construido, ¿verdad? Muy bien, niños. Y cuando hablamos de la época inca, es cuando los incas aquí estaban gobernando, ¿verdad? Tenían también su cultura. Muy bien. Cuando hablamos de la época de la conquista, ¿quién habrá venido? Los españoles, ¿verdad? Aquí nosotros hablamos de quiénes han venido al Perú. Y enseguida, ¿de quién vamos a hablar? Del virreinato. Hablamos también de aquel primer conquistador que vino, que fue virrey. ¿Quién fue? Blasco de Núñez, ¿verdad? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la época de la independencia, estamos hablando de que nosotros hemos sido ya libres. ¿Y quién nos liberó? Don José de San Martín. Muy bien. Finalmente hablamos de la época de la República. Y en esta época ya somos independientes, ¿verdad? Finalmente, la época de la independencia resalta más en la época de la República, porque por fin podemos tener un presidente quien nos gobierne, ¿sí? Muy bien, niños. Nosotros debemos tener en cuenta nuestra cultura peruana, ¿sí? Y conocerla más a fondo, ¿verdad? Muy bien, niños. Diciendo esto, ahora les voy a decir lo siguiente. Termino la clase, ¿sí? Conmigo será hasta la próxima.